Porque si no tuviésemos cuerpo, ¿cómo podemos relacionarnos? Aunque podemos oír la voz de alguien. Como dijo un hermano anoche, ¿verdad? Otro hermano dice, hermano, yo aunque no lo vea, pero su voz me dice, ¿quién es usted? Sí, pero el cuerpo realmente nos sirve para que nos relacionemos. Fíjense que en Lucas capítulo 24, versículo 1 al 40, encontramos en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo. El versículo clave ahí es el texto 39, cuando el Señor resucitó. Él dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el Espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo los tengo. Cuando el Señor resucitó, tuvieron que verle. Si solo hubieran oído su voz, ellos dijeron, Él es un espíritu. Entonces, el cuerpo, a la verdad, nos sirve a nosotros para relacionarnos el uno con el otro. Sin cuerpo no podemos relacionarnos. Ahora bien, el hombre fue creado a la imagen de Dios, sí, pero tuvo un deslizamiento. Y a esto la Biblia dice caída. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros al hombre en su condición caída? En primer lugar, como usted puede leer, Efesios capítulo 2, versículo 1. El hombre en la condición caída está muerto. Está muerto en delitos y pecados. Y si está muerto en delitos y pecados, ¿cuál será el pago del pecado? Usted puede ver en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿a dónde conduce el pecado al hombre? A la muerte. Porque ha caído, se ha deslizado y anda en malos pasos por su naturaleza. Entonces, está muerto. Y como está muerto, tiene una mente rebelde. La forma de pensar, la forma de actuar es en rebeldía. Así lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 7, que el designio de la carne son enemistades con Dios. Entonces, por lo tanto, el hombre está enemistado con su Creador. Estamos hablando del hombre sin Dios. El hombre está enemistado. Por lo tanto, tiene un corazón malo. Tiene un corazón malo. Eso lo dice Génesis capítulo 8, versículo 21. Tiene un corazón incrédulo. Eso lo dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículo 58. Tiene un corazón malo, perverso. Por lo tanto, no se puede someter al Señor. Y aunque lo quisiera, porque anda en rebeldía. La única opción para que él llegue a someterse al Señor sería recibiendo al Señor Jesucristo como Salvador, creyendo en Él. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 30 al 31, encontramos la historia del carcelero. ¿Qué hizo? Él quería quitarse la vida, pero el apóstol le dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Él dijo, pero ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Así el hombre puede llegar a tener un corazón y un espíritu nuevo. Un cambio. Debe de ser regenerado. Debe ser una nueva criatura. Y por lo tanto, en su estado natural, en su estado pecaminoso, la condición del hombre sin Dios es una criatura corrompida. Así lo dice Pablo en capítulo 1, versículo 15 de la carta a Tito. Está corrompido. ¿Qué es corrupción? El hombre ante la presencia del Señor no tiene buena presentación, ni es agradable. Es corrupto, tiene mal olor. Por eso Pablo, cuando escribe en el capítulo 3 de la carta a los Romanos,
el Señor, Pablo presenta al Señor como médico, como juez, como dictador. Y dice, abre la boca. Sepulcro abierto es su garganta. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, debajo de su lengua. Y con sus labios engaña. Entonces, por naturaleza el hombre está corrompido, anda en malos pasos, tiene un corazón malo, tiene un corazón incrédulo y tiene un corazón perverso. ¿Quién lo conoce? El Señor. Él lo conoce. Las propias justicias del hombre ante el Señor, hablemos, y dice las propias justicias, dice Isaías capítulo 64, versículo 6, que sus propias justicias son como trapos sucios, inmundos. La justicia, ahora la injusticia, ¿cómo será? Que no se diga. Entonces, Dios mira al hombre corrompido, desviado, inútil, inservible, y por eso la palabra del Señor dice, perdido. El hombre está perdido, sin Dios. El hombre sin Dios es un hombre depravado, que hace lo que quiere, vive como quiere y nadie le dice algo. El hombre es siervo ¿de quién? Del diablo, Satanás, la serpiente antigua, tiene muchos nombres, ¿verdad? Y si es siervo del diablo, por lo tanto debe escapar de ahí. El hombre fue entregado por el pecado a ser siervo de Satanás. Pero para eso vino el segundo Adán, para redimir al hombre, sacarlo de donde estaba o de donde está, ponerlo a la luz admirable, a la vida que es el Señor Jesucristo. El hombre entonces es siervo de Satanás, está esclavo a su jefe, pero debe escapar de los lazos del diablo. Así dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26. En Efesios capítulo 2, versículo 3 encontramos que el hombre es hijo de ira. ¿Por qué es hijo de ira? Bueno, no hay una persona, como hemos dicho, una mujer que se llame ira. Pero el hombre está expuesto a vivir y soportar la ira que va a venir. Pero para eso el Señor Jesucristo apareció. Si es hijo de ira, el hombre es hijo del diablo. Anda en inmundicia, en incredulidad, en desobediencia y fue formado en maldad. Así lo dice el salmista. En el Salmo 55 encontramos que el hombre en maldad ha sido formado. Y en pecado, así dijo David, y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, el hombre es pecador no por lo que hace, sino por su naturaleza. Algunas personas se autojustifican y dicen, miren, yo no tengo vicios, me porto bien con mis vecinos, tengo amigos y todo. Pero el hombre nunca va a ser salvo por su propia justicia. Dice aquí que la salvación viene a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y en esa autojusticia la persona puede decir que puede salvarse, pero realmente está bajo condenación por no creer. Leemos en Juan capítulo 3, versículo 18 al 19. El Señor Jesús dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, por lo tanto, el hombre está bajo condenación. ¿Por qué? Por no creer en el Señor Jesucristo. Por eso vale la pena, hermanos, de
poder, como oímos en la exposición anterior, que nuestra responsabilidad es llevar el mensaje, dar el mensaje. Queda en ellos si lo toman o lo dejan, pero decirles que ellos andan mal. Entonces el hombre vive bajo condenación. Y la condenación es que la luz, o sea, el Señor Jesucristo vino. Y el mundo, el hombre sin Dios, ama más las tinieblas que la luz. Cuando el Señor Jesucristo venga, se ha presentado, Él se sentará como juez en el gran trono blanco. Ahí estará. Y los hombres que no amaron la luz, que despreciaron la luz, serán ubicados ahí. Leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al 9. El apóstol dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre está expuesto a juicio, a condenación. ¿Por qué? Por no obedecer al evangelio, ni creer en el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces el hombre está expuesto a la condenación porque está bajo condenación. Vive condenado, vive en pecado, vive en desobediencia, con un corazón malo, con un corazón de incredulidad. Por lo tanto, él tiene que pasar a juicio. En el Salmo número 9, su texto 17 dice: los malos serán trasladados al Seol. La versión antigua dice al infierno. Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que no conocen a Dios. Entonces la condenación para el hombre es el ser incrédulo. No es ser matón, no es ser adúltero, borracho o más, no. Ese es el fruto del pecado. El pecado que hay en el ser humano es el ser incrédulo. Entonces el hombre está expuesto, por lo tanto, a juicio. Pero si cree en el Señor Jesucristo, tiene una esperanza. Y esa esperanza es de que recibirá al Señor Jesucristo, recibirá la vida eterna, recibirá el perdón de pecados, recibirá la justificación, la santificación y pasará a ser hijo de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. El ser humano por naturaleza está alejado de Dios. Cuando Pablo dice en el capítulo 2, versículo 12 de la carta a los Efesios, dice que está alejado de los pactos, alejado de la ciudadanía de Dios, alejado de la ciudadanía de Israel. Muy lejos, separado. El hombre sin Dios definitivamente anda sin esperanza en el mundo. No hay otra opción para que el hombre pueda llegar a Dios, sino solo el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces la salvación del hombre la va a hallar solamente por la fe, sin obras. Parece ser un poquito contradictorio, un contraste entre la carta de Santiago, si ustedes han visto ahí. Parece que Santiago enseña que la salvación es por la fe y obras, la justificación. Pero eso lo vamos a ver adelante. La salvación es solamente por la fe, creyendo en la obra perfecta que el Señor Jesucristo hizo. Efesios 2, 8 y 9, bien sabemos. Pablo dijo: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios.
Él trató de que su Hijo viniera a este mundo a buscarnos y a salvarnos gratuitamente, sin costo alguno. La justificación es por la fe, ¿sí? Salvos por gracia. Y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por medio de obras, ¿quién podría salvarse? Nadie. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Dice, por ejemplo, Hechos, capítulo, voy a citar aquí una serie de versículos que afirman, no son todos, por supuesto, pero algunos de ellos voy a citar que afirman que la salvación es por la fe solamente. Como Hechos capítulo 16, versículo 31, Romanos capítulo 3, versículo 28, y también capítulo 4 de Romanos y versículo 5, capítulo 5 y versículo 1, capítulo 10 y versículo 9 de la carta a los Romanos. Gálatas capítulo 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 24, son versículos que nos afirman que la salvación es por la fe sola. Efesios capítulo 1, versículo 13. Cuando la persona cree y deposita su fe en el Señor Jesucristo, entonces recibe el Espíritu Santo. Es la tercera persona de Dios. Y es una garantía, es un anticipo de la eternidad. Por lo tanto, el hombre llega a tener parte en la familia de Dios. Desde el momento de depositar su fe en el Señor Jesucristo, llega a ser hijo de Dios y pasa a formar parte de la familia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver que el hombre es justificado sin obras, solo por la fe. Cuando leemos en la carta de Santiago en cuanto a lo que es la fe genuina, la fe que realmente salva, porque hay dos tipos de fe, o pudiésemos decir que la fe se puede depositar en cualquier persona, en cualquier cosa, hasta en algún medicamento, en alguna planta. Dice, ya tanta fe que le tengo a tal cosa, le tengo mucha fe a tal cosa. Sí, la fe se le puede depositar en cualquier cosa, pero la fe genuina que se deposita en el Señor Jesucristo produce en la persona un cambio, una regeneración, un cambio de vida. La persona es diferente. Sí, y algunos dicen, bueno, pero fulano no era así, pero ahora ya es diferente. La fe en el Señor Jesucristo produce también vida, perdón, salvación. Y pasamos a ser hechos hijos de Dios. En Efesios 2:10 leemos que nosotros somos hechura suya, o sea, hechura de Él, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Entonces no dice por buenas obras. El hombre no es salvo por buenas obras. El hombre es creado y llamado por el Espíritu Santo, colocado en Cristo, para producir buenas obras. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Nosotros somos responsables de andar en buenas obras, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, ya somos hijos de Dios. Entonces es importante que nosotros tomemos nota de estos pasos, porque a veces lo pasamos por alto y a veces nos pueden confundir con que hay que hacer obras para salvarse. Pero realmente la palabra del Señor nos enseña y ella es concreta para con nosotros que la salvación es por la fe solamente, por la gracia del Señor Jesucristo. Y es ahí donde nosotros producimos buenas obras.
Leamos en Hebreos, capítulo 9, versículo 22 al 27. Hebreos, capítulo 9, versículo 22 al 27. Ahí vamos a ver con respecto a lo que el escritor está tratando de enseñarnos. Capítulo 9, versículo 22 en adelante. El escritor aquí dice: así que todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El Señor Jesucristo vino para podernos liberar. Sabemos que el sacrificio que se ofrecía según la ley era un sacrificio que cubría el pecado, no lo quitaba. La palabra original es la palabra kafar, cubrir. Cuando la sangre de ese cordero era derramada, cubría los pecados de la gente. Desde allá hasta el Señor Jesucristo, ya el Señor Jesucristo aparece como el verdadero cordero. Dice Juan, lo puedo decir, capítulo 1, versículo 29, usted sabe ese versículo. Sí. Y él dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita, no dijo que cubre, que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando el pecador, la persona, deposita su fe en el Señor Jesucristo, cree que el Señor Jesucristo es el único sacrificio que fue ofrecido una vez para siempre. No como los sacrificios según la ley, que se ofrecían a cada año. A cada año era necesario derramar sangre, pero esa sangre cubría el pecado 360 días. Y el que ofrecía el sacrificio era necesario ofrecer un sacrificio por sí mismo, por él. De lo contrario, moría. Pero el Señor Jesucristo vino y se ofreció una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención, eterna compra. Entonces nosotros valemos la sangre del Señor Jesucristo. Valemos la vida del Señor Jesucristo. Por eso algunos dicen que la salvación es gratis, pero no barata. Entonces nosotros tenemos que ver que solo la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, como lo dice Juan en su primera carta, capítulo 1 y versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Apocalipsis también podemos ver en el capítulo 1, versículo 5, que el Señor Jesucristo es el testigo fiel, que nos ha limpiado con su sangre. Esa sangre preciosa, esa sangre inmaculada, esa sangre que derramó y aún que fluyó de su costado cuando el soldado introdujo esa lanza. Y la Biblia dice que de ahí fluyó sangre y agua. Esa sangre nos limpia de todo pecado y por lo tanto somos limpios, somos perdonados, somos justificados, somos santificados y un día seremos glorificados. Es nuestra esperanza. Capítulo 9 de los Hebreos, versículo 14. Es versículo que pudimos leer anteriormente en el mensaje que me antecedió. Cuanto más la sangre, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. La obra del Señor Jesucristo hace al hombre perfecto, limpio, y nos acerca a Dios para poderle servir, limpios de obras muertas para servir a un Dios vivo. La sangre del Señor Jesucristo nos redimió, nos compró, nos hizo nuevas criaturas. Leemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Él hizo un cambio en nosotros. Por lo tanto, somos nueva criatura. Las cosas viejas, ojalá que así sea. En algunos a veces no. Todavía sigue. Venimos arrastrando el hombre viejo. Somos incrédulos, como dice el escritor a los hebreos. Sí. Él dijo, mirad, hermanos, que no haya entre vosotros alguno que tenga corazón de incredulidad. Sí, hay hermanos, hermanas partiendo el pan, pero con un corazón incrédulo. No está hablando de incredulidad al Señor Jesucristo, no. Ellos sí, ya tienen a Cristo en su corazón, tienen el Espíritu Santo. ¿Pero a qué son incrédulos? A la palabra. Es que la Biblia así dice, el hermano así pregunta, ¿será que tanto? Yo digo que no. A veces así decimos. Entonces es importante, hermanos, ver que nosotros somos hijos de Dios, perdonados, salvados, y solo la obra del Señor Jesucristo nos puede salvar. Vamos a quedar hasta aquí esperando que la palabra del Señor siempre nos ayude y que en esta mañana el Señor nos bendiga. Amén. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, y al mundo proclamar de ley.